Hola, buenas tardes. A ver, sí, muy bien. Como la clase que se subió sin audio. Lástima porque hablé bastante y me emocioné y hasta chistes hice, pues no quedaron grabados. Pero bueno, hoy vamos a hacerlo de nuevo. Vamos a ver si me sale con la misma emocionalidad de ayer. Hoy vamos a hablar sobre la corteza cerebral. El cerebro para mí es el órgano más importante del organismo. Es el órgano que nos hace ser personas. Somos animales evolucionados filogenéticamente porque tenemos un cerebro pensante con razonamientos. Y eso pues obviamente se produce porque en el cerebro existen las células que se encargan de ese intrincado y ese complejo funcionamiento que tiene nuestro organismo, nuestro ser vivo, que es el cerebro pensante. Muy bien, vamos a hablar que el cerebro está constituido por dos hemisferios, derecho e izquierdo. En cuanto al peso corporal, solamente equivale al 2% del peso corporal, pero como es un órgano metabólicamente muy activo, él consume aproximadamente el 20% del oxígeno del organismo, porque su actividad metabólica para todas estas funciones que realiza es muy elevado. Como lo dije, se divide en dos hemisferios, derecho e izquierdo, que están divididos por una cisura longitudinal que se denomina también cisura sagital. Estos dos hemisferios se mantienen unidos por un haz de fibras nerviosas que comunican y relacionan un hemisferio con el otro. Es el denominado cuerpo calloso, que mide aproximadamente unos 10 centímetros de longitud. Y los hemisferios suponen el 85% del peso cerebral. Muy bien. La superficie del cerebro no posee una superficie lisa, como hemos visto en otros órganos, en células o vamos a ver en estructuras como en el tubo digestivo. Biológicamente, estos órganos tienen la capacidad de aumentar su superficie y por lo tanto aumentan las capacidades de albergar un mayor número de células para poder llevar a cabo esa funcionalidad tan importante como es la que realiza el cerebro. Por lo tanto, la superficie del cerebro no es lisa, tiene saliencias y tiene depresiones para aumentar entonces la superficie de esa corteza cerebral. Estas saliencias se le denominan circunvoluciones y esas depresiones se le denominan surcos. Esto lo conocen ustedes muy bien de anatomía y no es la idea que la clase de histología sea para hacer una clase de anatomía. Entonces, hay unas más notables que las otras y hacen que el cerebro lo dividamos en lóbulos. Y el nombre del lóbulo va a estar dado por el contacto con el hueso en el cual se encuentran, es decir, los que están ubicados, las circunvoluciones o el tejido cerebral que se encuentra del lado o debajo del hueso frontal, pues será el lóbulo frontal y así sucesivamente con el occipital y el parietal y el temporal. Muy bien. Entonces, como lo dije anteriormente, para aumentar la superficie de la corteza cerebral a lo máximo, ella va a tener esos pliegues y esas depresiones, originando entonces esas saliencias denominadas circunvoluciones y esas depresiones que los separan, que es dado por la presencia de los surcos o cisuras. Para facilitar la descripción, se acostumbra a dividir cada hemisferio en lóbulos que se denominan de acuerdo a los huesos craneanos debajo de los cuales se ubican. Entonces vamos a tener lóbulo frontal, lóbulo parietal, que el gran surco divisorio es el surco central.
Luego tenemos el lóbulo occipital en la región posterior y en las caras laterales tenemos entonces el lóbulo temporal. Entonces, los surcos central y parieto-occipital, lateral y calcarino son los límites que se establecen para generar estos lóbulos frontales, parietales, temporales y occipitales respectivamente. Esto es tema obviamente de anatomía, pero no se puede dejar de perder la oportunidad para ubicarnos en el contexto e ir entonces a la anatomía de tipo microscópica, es decir, nuestra histología. Muy bien, como hablamos y podemos recordar en la médula espinal, la sustancia gris en la médula espinal, es decir, la que aloja los cuerpos neuronales, está ubicada en la región central y hacia la periferia la sustancia blanca, que aloja principalmente los prolongamientos y especialmente los axones de las neuronas. En la corteza cerebral, al igual que la corteza cerebelosa, que ya la vimos en la anterior clase, la distribución topográfica de la sustancia gris con respecto a la sustancia blanca es en la inversa de la médula espinal. La sustancia gris se encuentra localizada hacia la periferia, es decir, en contacto con la pía madre, que es la que bordea, dentro de las membranas que bordean el cerebro y la médula espinal. Y hacia la región central vamos a encontrar la sustancia blanca. Entonces, en la parte externa, sustancia gris que reviste toda la superficie de los hemisferios cerebrales. Su grosor es variable, van a haber unas zonas donde esta vamos a decir, amplitud o grosor de la sustancia gris es mayor que de otras áreas. Su grosor es de aproximadamente 2.5 milímetros en un término medio. Varía de un lóbulo a otro y de una circunvolución a otra, llegando a un extremo que varía desde 1.5 a 4.5 milímetros. Vamos a describir cada una de las células que constituyen la corteza cerebral, pues muy especialmente pues las neuronas. De glías ya hablamos todo en la clase de neuroglías. Entonces, las células que son específicas de la corteza cerebral. Para ello empezamos entonces con las células estrelladas. Son llamadas así por su forma, que son, vamos a decir, unas neuronas con múltiples prolongamientos, entonces su cuerpo es poligonal o estrellado, son de pequeño tamaño, aproximadamente de 8 micras, y tienen esa forma poligonal. Poseen múltiples dendritas y, por supuesto, un axón. El axón de estas células estrelladas es relativamente corta, es decir, que si recordamos la clasificación de acuerdo a la longitud de la fibra nerviosa o axón, ella sería un axón Golgi tipo 2, que va a terminar haciendo sinapsis en una neurona cercana. Recuerda el concepto de la longitud Golgi tipo 2 es aquel axón que no sobrepasa la sustancia gris de donde se origina, es decir, del cuerpo neuronal que da origen a su axón. Algunos de estos axones, de estas células estrelladas, terminan en la proximidad de las células piramidales vecinas, que vamos a hablar en la siguiente diapositiva de las células piramidales, que yo digo que son las células características o estrellas de la corteza cerebral. Entonces, estas células estrelladas terminan haciendo sinapsis con células piramidales vecinas en una forma como envolviéndola, recuerdan las que vimos en la célula de Purkinje, como una cesta, y se denominan células de nidos pericelulares de Cajal. Y siempre hago un alto para hablarles de Ramón y Cajal, que Ramón y Cajal fue un científico español muy avezado por el estudio del tejido nervioso, y cuando él se enteró que Golgi, un investigador italiano, tenía una técnica, la cual la descubrió por accidente, que derramó líquido de revelado de fotografías en unos preparados histológicos de tejido nervioso y vio cómo se veían de bien los cuerpos neuronales. Entonces él publicó y habló de esa nueva técnica. Pues Ramón y Cajal, que era un científico español, viajó a Italia para aprender la técnica y la mejoró.
Y ya las técnicas de Ramón y Cajal, que es un solo investigador, no dos, fueron las que dieron los avances importantes en desenmarañar la estructura histológica de los tejidos nerviosos. Porque el tejido nervioso no es un tejido muy bueno para estudiarlo con las técnicas usuales de hematoxilina o usina o con cualquier técnica tricrómica, sino con técnicas argénticas. El tejido nervioso es croma argenta fin, porque tiene afinidad con sales de oro y sales de plata. Entonces, ahí fue cuando se logró un avance en el conocimiento de la estructura histológica del tejido nervioso en general. Otra variedad dentro de estas mismas células estrelladas es que la manera como terminan haciendo los contactos sinápticos es haciendo como un doble buquet. O sea, ya no es una fibra nerviosa que envuelve, como formándole un nido o una cesta, sino que llega y se divide en dos, tipo así como cáliz, como formando un buquet y envuelve el cuerpo de una célula, generalmente de tipo piramidal. Entonces se le denomina en doble buquet o de ramillete. Muy bien, pero no dejan de ser células estrelladas, simplemente que la configuración de los contactos sinápticos cambia de forma. Muy bien. Continuamos. Ahora vamos a hablar de las células que yo llamo las células, las reinas, las importantes, las que definen que estamos en un tejido, en un corte histológico de corteza cerebral, cuando encontramos estas células que se denominan neuronas piramidales. Las ven claramente, tienen forma de pirámide, donde vemos una base y un vértice. Del vértice sale un penacho, como un tronco de un árbol dendrítico, del cual se va a ramificar, y la mayoría de estas dendritas llegan inclusive hasta la primera capa de la corteza cerebral. Son 6 capas, ya las vamos a describir una vez que veamos toda la célula, que es la capa molecular o plexiforme, que es la primera o más externa en contacto con la pía madre. Luego, pues tiene este cuerpo en forma de pirámide o triángulo, como lo quieran ustedes llamar, que aloja en su base o zona más ensanchada el núcleo con un evidente nucleolo, un citoplasma con abundantes mitocondrias, porque es una célula de una alta actividad metabólica, y abundantes grumos de Neal que representan el retículo endoplásmico rugoso. En las regiones vasolaterales pues salen otros penachos de dendritas que también van a dar ramificaciones. A veces el único axón que se puede originar de la región basal o puede generarse de alguno de estos penachos dendríticos de las regiones laterobasales. Muy bien. Ellas van a estar ubicadas a partir de la segunda capa en todas las capas de la corteza cerebral. El predominio y el tamaño de ellas va a determinar que estemos en una capa o en otra capa. Entonces, a partir de la segunda hasta la sexta capa vamos a encontrar células piramidales, pero ya van a ser más predominantes en la tercera y en la quinta capa. No se preocupe que ya lo vamos a abordar. Muy bien. Y esto es para que vean cómo se encuentra el cuerpo, cómo sale el penacho apical y asciende, como les dije, hasta la capa más superficial, que es la molecular o plexiforme, y en la parte lateral. Y puede ser que de una parte lateral salga el axón o de la región basal. Estas son fotografías originales de las técnicas de Ramón y Cajal. Muy bien. Entonces, vamos a hablar de estas células, que son las neuronas piramidales. Es la célula característica de la corteza cerebral. Se sitúa perfectamente orientada, de modo que el vértice va dirigido hacia la superficie, es decir, hacia la parte más externa de la corteza del órgano, y la base hacia la región más profunda o sustancia blanca. Su cuerpo pues de forma triangular o pirámide, como quieran llamarlo, donde se localiza el núcleo esférico central con un núcleo prominente o muy manifiesto o conspicuo, que todos esos son sinónimos, y
es decir, es un núcleo típicamente neuronal porque tiene una alta actividad sintética. Un aparato de Golgi bien desarrollado. Del vértice superior surge la prolongación dendrítica, que le dije que es como un tronco de un árbol y que termina generalmente en la capa molecular o primera capa plexiforme de la corteza cerebral. De los ángulos de la base se origina otro penacho dendrítico que se le denominan dendritas basilares, porque están en la región basal. Y el axón se puede originar bien sea de la misma base o de una dendrita basilar de la región basal. Y este axón se va a dirigir, o sea, se va a profundizar hacia la sustancia blanca y va a constituir la única vía eferente del sistema nervioso central a nivel de la corteza cerebral. Muy bien. Bueno, ¿son esas las únicas células? No, seguimos con la variedad de células, pero esas son las células más importantes. Tenemos las células fusiformes. Ellas tienen su eje longitudinal, recuerde que fusiforme es como una especie de huso. Tienen su eje longitudinal ubicado de forma vertical a la superficie, es decir, como a la misma forma como están orientadas las células piramidales. Y están concentradas principalmente en las capas más profundas. Estamos hablando de la quinta y sexta capa de la corteza cerebral. Las dendritas que se originan de estas células fusiformes, que son de cada polo, o sea, como son fusiformes, así como un huso, pues uno va hacia la región superficial y otro hacia la región profunda. Entonces, ellas se originan en estos polos. La dendrita asciende hacia la superficie de la corteza y se ramifica en las capas más superficiales. Recuérdense que ya están ubicadas en las capas profundas. Y el axón se dirige hacia la parte inferior, es decir, dirigida hacia la sustancia blanca. Entra esa sustancia blanca y puede ir fuera de ese hemisferio cerebral como una fibra de proyección o como una fibra de asociación, interviniendo en la formación del cuerpo calloso. A eso se le llaman fibras comisurales, porque pasan de un hemisferio a otro y forman parte del cuerpo calloso. Luego tenemos las células horizontales de Cajal. También son denominadas células tangenciales. Son pequeñas células, también fusiformes, pero estas están orientadas de manera diferente. Se orientan de manera horizontal o paralelas a la superficie. Ellas, ¿dónde se van a encontrar? Contrarias a las fusiformes que están en la zona profunda, ya van a estar en las capas más superficiales, especialmente en la capa plexiforme o primera capa de la sustancia gris. Ellas van a originar, de ellas se deriva una dendrita de cada, en oposición una al otro extremo, y de una de ellas puede salir el axón. Este axón corre de manera también horizontal, es decir, paralela a la superficie, va a encontrar en su camino y hace contacto sináptico con dendritas de las células piramidales. Recuerde que la dendrita asciende hasta las capas más superficiales como la plexiforme, y por tener esa disposición, estas fibras o axones, las células horizontales de Cajal, forman parte de estas fibras tangenciales. Muy bien. Luego tenemos las células de Martinotti. Son pequeñas células multiformes, más bien estrelladas, presentes en todos los niveles de la corteza. Entonces, fíjate, tenemos las células fusiformes en las capas profundas, las células horizontales de Cajal en las capas superficiales, y las células de Martinotti, que son pequeñas, multipolares, se encuentran en todas las capas de la corteza cerebral, como vamos a encontrar también prácticamente las estrelladas y las piramidales. Lo que pasa es que la densidad celular y el tamaño de las piramidales varía, y eso determina la denominación de las capas. Las células de Martinotti están en todas las capas de la corteza. Ellas tienen dendritas cortas y el axón se dirige hacia la pía madre, es decir,
termina en las capas superficiales. Y en esa región ellas pueden discurrir o disponerse de una manera paralela y contribuir a formar parte de esas fibras tangenciales que ya lo hacían los axones de las células horizontales de Cajal. Pero su cuerpo, está ubicado a cualquier nivel de la corteza cerebral. Muy bien, continuamos. Es importante que quede claro que cuando ustedes están frente a una lámina de corteza cerebral, no es tan fácil como si lo logramos en corteza cerebelosa, determinar los límites de una capa con otra. La corteza cerebral tiene 6 capas, pero no hay un límite franco, sino es el observador que tiene que ser un poquito avesado para saber dónde está ubicado. Además, hay áreas de la corteza cerebral que no necesariamente tiene todas las capas de la corteza, las 6 capas, y algunas áreas las puede tener, pero con un gran desarrollo de unas y una pequeña representación de otras capas, ¿ok? Porque eso va a depender de la funcionalidad del lóbulo que estemos estudiando en ese momento. Entonces, la primera capa que encontramos es la capa molecular o plexiforme, ubicada inmediatamente por debajo de la pía madre. Es una capa con una densidad celular disminuida, es decir, no tiene una gran concentración de células. En ella vamos a encontrar ¿qué células? Que hablamos hace rato, las células tangenciales, o sea, células de Cajal. Y fibras nerviosas, que pueden ser los penachos dendríticos de las células piramidales, las capas más profundas que ascienden a este nivel, o los axones de estas células horizontales que forman parte de las fibras paralelas, como también los axones de las células de Martinotti. Muy bien. Luego tenemos la segunda capa granular externa, donde el predominio de células son de las células granulosas. Vamos a encontrar células piramidales, mira, aquí vemos una, pero la concentración de células piramidales es baja y el tamaño de las células piramidales es pequeño. El predominio aquí es de células granulosas o estrelladas, ¿okay? Que son como sinónimos que usamos. Entonces, fíjate, la corteza cerebral consta de 6 capas. La primera capa es la molecular o plexiforme, que contiene una densa red de fibras nerviosas orientadas tangencialmente, que ya saben qué axones lo están constituyendo y qué dendritas y qué elementos celulares. Y un escaso número de células que se refieren específicamente a las células horizontales de Cajal, que se las describí anteriormente. ¿Vale? Luego viene la segunda capa, que es la capa granulosa externa. La capa granulosa externa contiene un gran número de pequeñas células piramidales y especialmente de células estrelladas. El componente más predominante entre piramidales y estrelladas es las estrelladas, pero las piramidales que hay son de pequeño tamaño. Luego viene la tercera capa, que es la capa piramidal externa, compuesta por células piramidales. Su tamaño aumenta, mira, a medida que vamos profundizando en capas, el tamaño de las células piramidales aumenta. Entonces, las dendritas de estas células piramidales pasan por más capas hasta llegar hasta la molecular, que ya tienen que atravesar sus dendritas, la capa granulosa hasta llegar a la capa molecular o plexiforme. El axón de ellas, que ya son medianas, alcanzan la sustancia blanca y salen como fibras de proyección, de asociación o comisurales. Muy bien, vamos a continuar. Aquí tenemos el corte histológico, donde vemos la capa piramidal externa. Como les dije, las pirámides tienden a ser de tipo mediano. El penacho dendrítico apical va a ascender hacia la capa molecular o plexiforme y el axón va a ir hacia la parte profunda, a formar parte de la sustancia blanca y va a conformar fibra nerviosa de tipo comisural, de proyección o de asociación. ¿Vale? Muy bien, esa es la tercera capa, piramidal externa. Vamos a la cuarta capa, granular interna. Entonces vimos plexiforme o molecular, que es la primera, granular externa, y luego vimos a la piramidal externa, vamos a la granular interna,
piramidal interna, que también se denomina capa ganglionar, que sería la quinta capa, y la última capa, que sería la capa multiforme o de células polimorfas. Muy bien, en esta cuarta capa granular interna está compuesta por células estrelladas dispuestas de una manera muy compacta, es decir, como les dije, el nombre de cada capa va a estar dado por la densidad predominante de una célula u otra, entre las estrelladas y las piramidales principalmente. Entonces, esta cuarta capa granular tiene células piramidales, sí, pero su concentración es menor. El mayor predominio es de células estrelladas. Y, por supuesto, vamos a encontrar también fibras dispuestas de manera horizontal. La quinta capa, denominada ganglionar o piramidal interna, es la que contiene las pirámides más grandes. Y también, por supuesto, vamos a encontrar, mientras más arribita, en su grosor de mediano, y mientras más profunda, las más grandes. Si estamos en un área de corteza motora, como por ejemplo la región precentral, vamos a encontrar las más grandes, que se les denominaron pirámides gigantes de Betz. Entonces son las células piramidales más gigantes, son las denominadas pirámides gigantes de Betz, que se van a encontrar principalmente en la circunvolución precentral, el área motora más importante de la corteza cerebral. Entre esas células piramidales, pues hay también células estrelladas en una proporción menor, y células de Martinotti, porque recuerde que las células de Martinotti están para las capas profundas, es decir, como la quinta y la sexta capa. Aquí es donde más vamos a encontrar, al igual que en la sexta capa. Luego viene la sexta capa, multiforme, o capa de células pleomórficas. Aunque la mayoría de las células son fusiformes, muchas de esas células son piramidales modificadas, es decir, que ya no van a tener esa forma de pirámide. Su cuerpo celular puede ser fusiforme o estrellado o triangular u ovoideo, por eso se le llaman polimorfas. Aquí también vamos a encontrar las células de Martinotti. Hay muchas fibras nerviosas que entran en la sustancia blanca subyacente de los axones de estas células. Muy bien, vamos a continuar. Aquí en la fotografía vemos la cuarta capa denominada granular interna, que la densidad celular es mayor de células granulares, y luego viene la quinta capa, que es donde están las células piramidales grandes, en principio de mediano tamaño, y en la zona más profunda grande, y si estamos en el área motora precentral, vamos a encontrar las gigantes de Betz. Y en la sexta capa, en la zona más profunda de la quinta capa, pues vemos pirámides más grandes. Y en la sexta capa es polimorfa, porque la variedad de células en cuanto a la forma es variable, que como bien les expliqué, pueden ser mismas células piramidales, pero que modifican su forma de pirámide. También van a haber células estrelladas y de Martinotti. Y por debajo pues tenemos la sustancia blanca. Muy bien. Entonces, este es un dibujo esquemático donde tendríamos la primera capa molecular o plexiforme, donde las células son las células horizontales y las fibras que discurren en forma paralela, que forman parte de las fibras tangenciales. Tendríamos entonces los axones tendríamos los penachos dendríticos de las células piramidales, y también tendríamos axones de las células de Martinotti. Muy bien. Aquí tenemos la segunda capa, donde tenemos las células predominantemente estrelladas o granular externa. Es un dibujo y por lo tanto lo que se pone en el dibujo es lo predominante, pero recuerde que células piramidales hay en todas las capas. La tercera capa o piramidal externa, que es de las pirámides pequeñas, y en la parte más profunda pirámides medianas. La granular externa, la mayor densidad, es de células estrelladas. La quinta capa, donde encontramos las células piramidales, pocas medianas, sobre todo grandes, y las gigantes de Betz en la corteza motora. Y por último, la sexta capa polimorfa. Y pues aquí es un esquema pues indicando el tipo de células que más vamos a encontrar. Muy bien. Estas capas van a tener una significación funcional. La capa
la capa número 1, molecular o principiforme, su función principal es asociación de zonas próximas de la corteza, porque ahí hay dendritas y hay axones y establecen contactos sinápticos. La capa 2 y 4, donde predominan las células estrelladas, tiene una significación receptora, es decir, que allí llegaría la información de los receptores sensitivos o sensoriales que traen, como les decía yo en la clase, el chisme, la información de lo que está ocurriendo a nivel periférico. Ahí se reciben los estímulos que llegan a la corteza o que van llegado a centros subcorticales y luego de allí, que hacen una estación, pasan la información al ser superior, que estaría ubicada en estas capas 2 y 4. Entonces, tiene una funcionalidad receptora, es decir, sensitiva o sensorial. La capa 3 y 4 tiene una funcionalidad efectora, por lo tanto va a ser una capa de actividad motriz, motora, y donde las células predominantes van a ser las células piramidales. De allí se derivan los axones, que van a ser las vías eferentes de la corteza cerebral. Estas fibras pueden ir a nivel periférico o a regiones subcorticales. La capa 6 da lugar a las fibras comisurales que unen ambos hemisferios entre sí. Muy bien. Es importante también aclarar estos conceptos, el alocortex y el isocortex. El alocortex es el tipo de corteza cerebral que no tiene ni ha tenido nunca las 6 capas. Comprende la 12ª parte. Como ven, no es una proporción grande de la corteza cerebral, es apenas la 12ª parte de esa corteza cerebral total y corresponde principalmente al cerebro olfatorio, al área primitiva, a lo más, vamos a decir, lo más bajo de la escala filogenética sería esta zona. Ahí tenemos 2 áreas, el archicortex y el paleocortex. El archicortex se dice que es la primera manifestación de corteza cerebral que apareció en la escala filogenética de los animales. Y en el hombre, pues la vamos a encontrar en las formaciones intralímbicas, en el hipocampo. Y me refería yo chistosamente en una clase anterior, vamos a ver si lo puedo repetir, que es como lo más instintivo, lo más primitivo. Cuando uno ve una persona, llámese hombre o mujer, que nada más está pendiente del sexo y la vida es el sexo, el sexo, el sexo, entonces usted lo califica como instintivo, básico, primate. Es divertido porque lo que le está dominando su pensamiento, sus necesidades, es esta zona límbica, lo instintivo, lo animal, lo carnal. Para eso somos personas, hombres pensantes, mujeres pensantes, y lo que no debemos coordinar no olvidarnos de lo instintivo y básico, pero tenemos que ser pensantes y utilizar más que todo el isocortex, que ya lo voy a hablar. Y el paleocortex es como la zona intermedia desde el punto de vista evolutivo entre el archicortex y el isocortex. Está ubicado en el estrato superior de evolución del archicortex y se refiere al cerebro olfatorio, ¿vale? Aparte del alocortex, que tiene esta zona primitiva e intermedia del primitivismo, tendríamos lo más evolucionado, que es lo que nos hace ser hombres y mujeres pensantes. El isocortex o neocortex es la porción de la corteza cerebral que es la predominante, y esta presenta o ha tenido en algún curso de su desarrollo las 6 capas histológicas que mencionamos anteriormente. Por lo tanto, en nuestra vida las importantes decisiones las debemos tomar utilizando nuestra neocorteza. Ojo, no nos olvidemos del límbico, porque también eso es agradable, lo instintivo. Muy bien, ese es un chiste. Entonces, ese isocórtex también lo podemos dividir en 2 tipos, el isocórtex homotípico y el isocórtex heterotípico.
El isocorte homotípico, su estructura posee las 6 capas completas descritas anteriormente, y el heterotípico es cuando en algún momento ha tenido las 6 capas, pero ya no conserva las 6 capas. ¿Vale? Muy bien. Este es un esquema, no es un esquema, perdón, este es un corte de corteza cerebral para que ustedes vean cómo aquí no hay límite para yo decir, aquí hay una rayita que me dice está la capa primera, está la segunda, y ya. Aquí tenemos, esta es la zona de corteza, hasta aquí, ustedes ven que la coloración cambia y de aquí para acá es sustancia blanca. Este es todo el grosor de las 6 capas. Se las voy a mostrar. Claro, este es un pequeño aumento. La primera capa por debajo de la pía madre sería la capa molecular o plexiforme. Inmediatamente tenemos la capa granular externa, donde el predominio son de células granulosas y también hay pirámides pequeñas. Luego viene la capa piramidal externa, donde predominan células piramidales medianas. Luego viene la capa granulosa interna, el gran predominio de células granulares, pero recuerden que hay pirámides, no en alta proporción. Luego viene la capa de las pirámides grandes, donde podemos encontrar en la corteza motora las de gigantes de Bess. Y la última capa, que es la capa polimorfa o multiforme, que están en la capa más profunda antes de entrar a la sustancia blanca. Si aumentamos el aumento, pues vamos a ver las clásicas células piramidales y vamos a ver, pues por supuesto, algunas células estrelladas. Muy bien. Este es un repaso que quiero hacer de algo que hemos hablado y hablamos también, lo hablamos cuando hablamos de neuroglía, lo hablamos creo que cuando mencioné un poco en la médula espinal y aquí en corteza lo voy a repetir. El cerebro es un órgano que desde el punto de vista anatómico está muy protegido. Una joya, normalmente una persona la pone en un sitio de seguridad, le pone un cofre para que ella se conserve de lo mejor. Entonces, nuestra joya es el cerebro. ¿Y cómo está protegido desde el punto de vista biológico y natural de nuestra conformación anatómica? Por un cráneo fuerte, con huesos compactos, que lo protegen de traumatismos. Pero a su vez, internamente, porque por el torrente sanguíneo pueden ir sustancias tóxicas, por ejemplo, bacterias, hongos, virus, que pueden en un momento vencer las barreras naturales y colonizar nuestro cerebro. Pero es de los órganos más protegidos. Existe una barrera hematoencefálica que hace que el paso de sustancias desde el torrente sanguíneo hacia el tejido nervioso, a los que estamos hablando, sustancia blanca, sustancia gris, no sea tan fácil. Fíjense, ustedes ya vieron sistema circulatorio y cuando vieron sistema circulatorio hablaron de vasos capilares, ya en la parte más finita de la circulación sanguínea. Y de esos capilares hablaron que habían dos variedades, continuos y discontinuos. Continuos aquellos que tienen una lámina basal continua y discontinuos aquellos que tienen interrupciones. Y dentro de los discontinuos encontramos los fenestrados y los sinusoides. No es tema de esta clase, pero es un poquito para repasar y que eso se lo tienen que saber muy bien porque eso va para el examen. Bueno, los vasos sanguíneos del tejido nervioso son todos continuos, con unas excepciones que las vamos a mencionar en su debido momento. Específicamente, por ejemplo, en órganos endocrinos que hay dentro del cerebro, como es el hipotálamo y la hipófisis, y ahorita cuando hablemos de plexos coroideos para la formación del líquido cefalorraquídeo, ahí los capilares van a ser de tipo discontinuo. Pero el resto de la corteza cerebral son capilares continuos, con una membrana basal continua. Entonces, ¿cómo está constituida esta barrera hematocefálica? Pues por células endoteliales que forman el epitelio simple plano de un capilar sanguíneo, unidas estrechamente una a las otras por zónulas ocludens, que son las más fuertes y resistentes, que también ya lo saben. ¿Ok? Luego tiene esa lámina basal continua y por fuera tienen los prolongamientos ensanchados de la manera como terminan
las astroglías en forma de pie chupador. Obviamente, si estamos en sustancia blanca, lo va a ser el astrocito fibroso, y si estamos en sustancia gris, va a ser el astrocito protoplasmático. Eso lo hablamos también en la clase. Entonces, fíjense cómo sería esa distribución. Aquí tenemos la sangre, aquí tenemos las células endoteliales. Estos punticos negros están denotando las células ocludes para decir que son uniones estrechas, una lámina basal continua y los prolongamientos dilatados que terminan unidos sin dejar espacios uno entre otros de los astrocitos. Muy bien. Aquí otro esquema para que vean la misma. Estos serían los pies chupadores. Y aquí tendríamos entonces donde va la sangre, y aquí tendríamos el núcleo de esa célula endotelial. Muy bien. Entonces, hay medicamentos que no sobrepasan esta barrera hematoencefálica. Esta barrera en procesos inflamatorios se altera y permite el paso de sustancias o de microorganismos que van a dañar nuestro cerebro. Entonces, la barrera hematoencefálica es una barrera histológica natural para proteger nuestro cerebro. Muy bien, vamos a terminar hablando del líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo es un líquido de color transparente. Cuando se reporta en un examen de una punción lumbar y se quiere denotar que el color es natural, normal, se coloca en el líquido, muestra líquido cefalorraquídeo, y en el informe color como agua de rocas. Eso significa que es cristalina, que es transparente. ¿Ok? Ese líquido cefalorraquídeo va a bordear, va a bañar externamente el cerebro y la médula espinal, y también va a circular internamente, en el caso de la médula por el agujero ependimario, y en el caso de la corteza cerebral pues por los ventrículos laterales, tercero, cuarto ventrículo, que ya ahorita les voy a mencionar cómo es la circulación del líquido cefalorraquídeo. Se produce en un 70-80% en los plexos coroideos, que se los voy a describir muy bien. Histológicamente ellos están localizados el mayor volumen, o los que producen el mayor volumen de líquido cefalorraquídeo, en los ventrículos laterales cerebrales, y el resto procede de vasos sanguíneos de las regiones subependimarias y de la pía madre. También se dice que puede formar o contribuir un poco a la formación del líquido cefalorraquídeo, y el propio parénquima cerebral se dice que también puede contribuir. Pero el mayor volumen, como pueden ver, es específicamente por los plexos coroideos. La producción diaria de líquido cefalorraquídeo es de medio litro, 500 ml diario. Y el contenido que posee, que está circulando, es decir, cuánto contiene ese sistema circulatorio de líquido cefalorraquídeo, de 9 a 150 ml. Es decir, que si la producción es constante y el volumen también, pues eso se renueva en 24 horas, 4 a 5 veces, entre que se renueve y se reabsorbe, porque la velocidad media de producción para 500 ml es de 0,35 mililitros por minuto. Muy bien, se produce, circula, asciende, se absorbe y se vuelve a producir, y se absorbe y se vuelve a producir. Muy bien. ¿Cómo son los plexos coroideos? Ellos están constituidos por un epitelio simple cúbico. Recuerden, cuando vimos epitelios y hablamos de un epitelio simple cúbico, damos como ejemplo los folículos tiroideos, pues los plexos coroideos es otro ejemplo maravilloso. Es una sola capa o monocapa de células cúbicas, es decir, un cuadrito. Los 4 lados tienden a ser de la misma longitud. En la superficie apical va a tener abundantes microvellosidades y escasos cilios móviles, que estimulan, por supuesto, el movimiento del líquido, pero lo predominante son las microvellosidades. Y esa zona apical pues está mirando hacia la cavidad ventricular, es decir,
por decirlo así, los cilios y las microvellosidades estarían nadando en el líquido cefalorraquídeo que está circulando en ese sistema ventricular. En la cara lateral, en la región apical, van a tener uniones estrechas entre una célula del plexo y otra, es decir, entre estas células cúbicas arriba están muy estrechamente unidas por zónulas ocluden y zónulas adherens. Muy bien. En la región basal y lateral hay unos espacios donde se introduce, por decirlo así, el estroma. Y básicamente lo que se introducen son capilares sanguíneos. ¿De qué tipo? Discontinuo fenestrado. Porque tiene que haber una facilidad para la circulación de un ultrafiltrado plasmático hacia esta célula del plexo coroideo. Es decir, aquí viene el capilar, cede el líquido que por presión hidrostática penetra a la célula del plexo coroideo, asciende y es llevado hacia la luz donde estaría el ventrículo por una acción de bomba anhidrasa carbónica ATP, sodio potasio ATPasa, que va a secretar el líquido cefalorraquídeo. Por lo tanto, esta célula que necesita ATP, que va a tener en abundancia, pues mitocondrias. Su núcleo central, oval, y tiene un abundante número de mitocondrias. En la superficie apical, pues es las proteínas que van a servir de canales de agua, pues son abundantes y estas pertenecen a una familia que se denominan acuoporinas. La más abundante de ellas es la acuoporina 1, pero hay variedad, acuoporina 1, acuoporina 2, acuoporina y así sucesivamente, como si estuviéramos hablando del colágeno que hay en números, ¿ok? Entonces, fíjese, esto está aquí escrito, lo que yo les estaba diciendo. En la cara lateral, uniones ocludes y adherens en la región apical. Núcleo central con citoplasma de abundantes mitocondrias. A través de la región basal, por presión hidrostática, pasa el ultrafiltrado plasmático. Posteriormente pasa a la zona apical, donde existen abundantes proteínas integrales que funcionan como canales de agua, que son las acuoporinas, la más importante entre ellas, la acuoporina 1, y se produce una secreción, tanto por gradiente osmótico como por un proceso activo que requiere energía y la participación de un sistema catalítico, que es la anhidrasa carbónica, o enzimático, por decirlo así mejor, y la sodio potasio ATPase, que terminan secretando, como lo ven aquí, el líquido hacia esta cavidad que son los ventrículos. Entonces recuerden que son células cúbicas, aquí las ven, con unos núcleos centrados, una superficie apical con microvellosidades y cilios, desde el punto de vista molecular con abundantes acuoporinas, que son las proteínas canales para el líquido, y por supuesto este sistema enzimático en la membrana que facilita la excreción del líquido cefalorraquídeo. Muy bien, esta es una microscopía óptica donde los vemos, fíjense, son como papilas muy vascularizadas. Ustedes ven aquí cómo ven los vasos sanguíneos capilares fenestrados, es decir, capilares discontinuos. Muy bien. ¿Cuál es la composición del líquido cefalorraquídeo? Cuando se hace una punción lumbar, la tenemos que conocer para saber cuándo es patológica y cuándo podemos hablar de que estamos frente, por ejemplo, a una hemorragia subarachnoidea, una meningoencefalitis. Eso se puede determinar con el estudio del líquido cefalorraquídeo y inclusive otras patologías. Las células, los leucocitos en adultos va de 0 a 5 leucocitos por mililitro y en niños hasta 30 células por litro. La glucosa representa el 50% de la concentración plasmática. En algunos hablan del 60 al 70%. Es decir, que el valor de la glucosa, si usted maneja una concentración de glucosa normal de 80 miligramos por decilitro en la sangre, debe tener entonces 40 como normal o 50 en el líquido cefalorraquídeo. Las proteínas van de 10 a 45 miligramos por decilitro.
Ellas aumentan cuando es una infección, cuando es un exudado y cambia entonces ese color agua de rocas transparente por un color turbio, claro está, porque la concentración de proteínas aumenta. No contiene fibrinógeno, por lo tanto no coagula, no hay eritrocitos. Si el drenaje del líquido cefalorraquídeo es sanguinolento, usted ya con eso, con esa punción lumbar, usted hace un diagnóstico de una hemorragia subaracnoidea porque hubo una ruptura de un aneurisma. Bueno, uno ya se plantea los diagnósticos de acuerdo a la clínica que tiene el paciente. Muy bien. Y hay presencia de neurotransmisores que sirven para el estudio de varias patologías. También es importante saber que hay un mayor contenido de cloro con respecto a la sangre. Muy bien. ¿Qué funciones tiene el líquido cefalorraquídeo? Es un amortiguador. Los huesos del cráneo son duros y frente a un golpe que generalmente va hacia adelante, hacia atrás y hay una especie de rebote, este cerebro está flotando en un líquido, lo cual le hace un efecto amortiguador y evita que el traumatismo sea mayor. Entonces, dentro de esa bóveda sólida que tiene el cerebro por el cráneo, la presencia de líquido cefalorraquídeo hace que él esté flotando. Por lo tanto, sirve de revestimiento hidráulico tanto para la médula del cerebro. Y como lo indicó Fishman, el cerebro que pesa 1500 gramos, que tiene un contenido de agua del 80%, pesa solamente 50 gramos cuando está suspendido en el líquido cefalorraquídeo. De tal manera que el cerebro que flota, pues hace que se proteja más de posibles lesiones frente a traumatismos. ¿Qué otra función tiene el líquido cefalorraquídeo? Sirve de vehículo para transportar nutrientes del cerebro y eliminar desechos. El sistema nervioso no tiene drenaje linfático. El drenaje de esas sustancias de desecho lo hace el líquido cefalorraquídeo. ¿Ok? Entonces, él actúa como si fuera el sistema linfático del cerebro y la médula espinal. Por lo tanto, sirve para eliminar productos del metabolismo como el CO2, el lactato, hidrogeniones, etc. Y como última función, y no menos importante, compensa cambios de volumen entre la sangre intracraneal y las presiones que se generan dentro del cerebro. De manera que hay vamos a decir, ahí sube una, baja el otro. Hay una compensación, porque si hay un aumento de volumen, pues disminuye su volumen para tratar de compensar. Esto es algo dinámico, ¿vale? ¿Cómo es la circulación del líquido cefalorraquídeo? Como saben muy bien, se produce principalmente en los plexos coroideos de los ventrículos laterales. Va al tercer ventrículo a través del agujero de Monro, luego al acueducto del Silvo, luego al cuarto ventrículo y de allí a través del agujero de Mandillé central y los dos agujeros de Luschka, que son los laterales, se va hasta la cisterna magna, que está ubicada aquí por detrás, perdón, me ubiqué arriba donde no era, por detrás del bulbo raquídeo y por debajo del cerebelo. De allí pasa al espacio subaracnoideo y se va a ir a reabsorber en las vellosidades aranoideas, es decir, en aracnoides. Que eso ya lo vimos también en las meninges, ya las vimos. Muy bien. Aquí es para que lo vean en otro esquema, los ventrículos laterales y los plexos coroideos de esta zona es la que poseen el mayor volumen. Luego vemos a este sistema ventricular para ir hasta la cisterna magna para descender por la médula y así dañar la parte externa y luego reabsorberse en las vellosidades aranoideas. Muchas gracias, espero que les haya gustado la clase. A mí me encanta toda la histología. Yo creo que el que sabe histología, sabe fisiología, sabe anatomía y sabe medicina, pero medicina de verdad, no medicina de mediocres. No de medicina de empíricos, no de la medicina
que lamentablemente pareciera que es la que se está vendiendo, la de poco estudio, la de superficie. La medicina hay que conocerla en profundidad, cómo funcionan las células, y histología es más bien superficial. Hay un nivel más profundo que es el nivel molecular. No le tengan miedo al estudio. Mientras más uno estudie, más bonito le parece el funcionamiento, y además a los que somos médicos, a los que estudiamos medicina, y nunca lo dejaremos de hacer porque esto es una ciencia del día a día, de un constante conocimiento nuevo, pues el saber en profundidad nos enriquece y nos hace más buenos médicos, más buenos profesionales. Así que yo siempre los invito a profundizar porque esta es un área maravillosa. Bueno, que tengan muy buenas tardes.